tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. También agradecemos del canal Yus Multimedia a Eduardo y a Rafael que nos apoyan, y del seminario a Sara, a Carlos, por supuesto a la maestra Amparo Apolinar de Jesús. El día de hoy, ante una emergencia, queremos agradecer a Carlos. Nuestro invitado tuvo un contratiempo y en tal virtud vamos a realizar este programa con la participación de Carlos con el tema de la crítica jurídica. Pero antes de iniciar, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, que nos dará una síntesis curricular de Carlos. Por favor. Claro que sí, doctora. Carlos Jesús Velasquillo Casiano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de las Naciones Unidas por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales y se encuentra adscrito al Seminario de Sociología General y Jurídica de nuestra facultad. Entre sus publicaciones destacan Pueblos Indígenas, Reconocimiento Constitucional y Conflictos Sociales en Latinoamérica, así como Lenguas Originarias e Información Digital durante la pandemia de COVID-19 en México, ambos publicados en Corpus Juris, revista electrónica de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Carlos. Gracias, maestra Amparo. Gracias, doctora Elsie. Bueno, pues como decíamos, el tema que vamos a conversar el día de hoy es un tema de actualidad. Hay ciertas posiciones en relación a esto que se ha llamado crítica jurídica. Entonces, obviamente, para iniciar nuestra charla, querido Carlos, pues tendríamos que precisar qué vamos a entender por esto que se está denominando la crítica jurídica. Gracias, doctora, y gracias por permitirnos este espacio a las autoridades de la facultad, a la doctora Elsie una vez más y a la maestra Amparo. Pues justamente entre las posturas, sí, digamos, que empiezan a... Y con empiezan, pues quiero decir, no es algo realmente tan nuevo, pero empiezan a aflorar en muchos campos de la academia, pues sale esto que se puede denominar así a muy grande escala la crítica jurídica. Y una primera tarea es explicar de manera precisa, pues, qué vamos a entender por crítica, porque puede ser un concepto que quedaría muy vago quizás para algunos, quizás en algunos contextos. Pues primeramente hay dos acepciones de crítica. Una acepción que digamos es la acepción, pues vamos a decirla así, tradicionalista o más antigua, que tiene que ver con el hecho de que algo crítico es cuando se hace un análisis de muchas cosas que están en un objeto desentrañamos qué es lo que hay, y entonces hacemos una crítica, digamos un análisis profundo, podría ser un sinónimo de crítica. Y por otra parte tenemos la crítica dirigida a casi ya la concepción que tenemos normalmente nosotros de qué es una crítica. Y una crítica nosotros la dirigimos básicamente como un rechazo a algo. O más que un rechazo, quizás una observación. Decir, aquí hay elementos que necesitan ser reanalizados, o hay cosas con las que no se está muy de acuerdo en algo. De tal forma que cuando hemos visto que se usa este término de crítica jurídica, pues se hace alusión un poco a eso, un poco a decir qué hay en la enseñanza o en el derecho o en la relación del derecho con la sociedad, que es un tema que nos interesaría más. ¿Qué hay en ello? ¿Qué hay en este fenómeno que puede ser criticable? ¿Y cuáles son las críticas que hay? Vamos como a tomarlas y vamos a construir este concepto de crítica jurídica. Porque también para tener en cuenta qué puede ser este concepto de manera más preciso, también vale analizar de manera breve pues qué significa lo jurídico. Y entonces cuando vemos qué es lo jurídico, pues quizás, por ejemplo, muchos escuchas van a decir, bueno, pues yo tengo entendido que lo jurídico es pues lo que se refiere al derecho, y el derecho es el conjunto de normas, etcétera, etcétera. Entonces con la crítica jurídica pretendemos no irnos tanto con ese esquema tan formal. Pretendemos que la crítica jurídica sea algo así como, bueno, antes de decir que son normas, vamos a ver que el derecho pues no solo son normas. Y esto se dice día con día en facultades como la nuestra, ¿no? Ya se sabe que el derecho pues es más que normas, que el derecho
tiene que ver con algunos discursos, tiene que ver con algunas relaciones sociales, tiene que ver con mucha historia, por supuesto. El derecho romano es un gran ejemplo del derecho en la actualidad, es el ejemplo clásico de la relación de la historia con el derecho. Entonces la crítica jurídica dice, un momento, parece que no solo hay normas, parece que el derecho es un cúmulo de cosas, entre ellos sí, pues normas, claro, pero parece también que esas otras cosas pues son importantes. Entonces, ya cuando tenemos bien qué vamos a entender por crítica y qué vamos a entender por lo jurídico, una vez más, como todo ese campo que no solamente es derecho, sino que tiene influencia sobre el derecho, entonces ahora sí ya dijimos, ya podemos decir con más amplitud, bueno, ya sabemos por dónde va a caminar la crítica jurídica. Y pues hay mucha gente que se ha atrevido a sacar algunos conceptos, porque es importante entender que la crítica jurídica no es como tal una corriente, digamos, como normalmente nosotros entendemos las corrientes en el derecho. Los chicos desde primer semestre empiezan a aprender el positivismo, el justnaturalismo, y empiezan a los profesores a darles reflexiones sobre estas ramas que fundan la teoría jurídica. Lo más básico, por así decirlo. Entonces la crítica jurídica no es como tal que sea una corriente más, porque justamente su amplitud le hace que tenga muchas características y no se quede como estacionada en algo. Es decir, que como si ocurre en otras corrientes, que hay ciertas características y ya hasta aquí llegamos. Con la crítica jurídica más bien lo que se trata de hacer es darle más amplitud a ver qué nos llega de muchos lados. Por ejemplo, en la actualidad, y esto es algo que al menos los chicos del curso de la doctora Elsie van a entender, pues una parte de la crítica jurídica es el pluralismo jurídico, por ejemplo. Ahí entra, ¿no? No como subrama, pero sí muchas veces el pluralismo jurídico dice, oigan, pues parece que tenemos en común, vamos para allá, la misma sociología jurídica. A veces dice, y de hecho es una frase que dice la doctora Elsie en clase, vamos contracorriente, vamos a hacer la crítica. Entonces muchas de las características del pluralismo o la sociología jurídica ahí van abonando a la crítica jurídica. De tal suerte que esta crítica jurídica normalmente se dice, pues puede ser un paradigma político, científico, de estudios científicos, de posturas políticas, sobre cómo vamos a entender el derecho. Y aquí es donde viene lo bueno, entender el derecho de dónde, pues en este caso de nuestra realidad, porque justamente la crítica jurídica, al menos desde su concepción más originaria, pues tiene que ver con la crítica a lo que nosotros vamos a llamar nuestro derecho, el derecho moderno. Claro, como bien refieres aquí desde esta perspectiva, Carlos, pues es dar una visión diferente a lo que tradicionalmente se considera como tal el derecho. Hay que contextualizarlo en sus relaciones con lo político, lo económico, lo cultural, como bien refieres. En este sentido, ¿cómo se origina la crítica jurídica? Claro, maestra Amparo, muchas gracias. La crítica jurídica pues tiene dos ramificaciones, casi siempre se consideran dos ramificaciones. Una parte que es la doctrina francesa. Como nosotros sabemos, Francia es un gran productor de académicos en muchos ámbitos y en el campo jurídico no es la excepción. Entonces, a inicio del siglo pasado, inician muchos los teóricos franceses a decir, oigan, aquí está faltando algo al derecho. ¿Qué falta? Lo que les comentaba hace un momento. Como que falta verlo con más amplitud, como que eso de que solo son normas no nos está gustando. Empiezan a sospechar estos teóricos franceses. Y entonces nace un ánimo muy creciente por estudiar cómo funciona el derecho, pero resulta que este ánimo muy creciente coincidía con lo que ya sea la sociología jurídica, cómo funciona el derecho, es eficaz, no es eficaz, qué características tiene. Los franceses entonces dicen, bueno, parece que nos estamos acercando un poco a la sociología jurídica, pero vamos a darle más características. Y entonces empiezan a abonar con la teoría marxista, empiezan a abonar con la teoría socialista y empieza a crecer ya como tal esa raíz de la crítica jurídica. Y otra ramificación que los autores llegan a citar, pues es Latinoamérica. En Latinoamérica bien sabemos que grandes escritores han hecho los libros que hasta hoy utilizamos para muchas materias. Entonces esto también ocurre en el ámbito de lo que llamamos grande, la crítica jurídica. Hay muchos autores en Argentina, en Colombia, no vamos a decir la lista de sus nombres, no vale la pena, pero sí decir que en esos países, principalmente Colombia, Argentina, Uruguay, en Sudamérica empieza a crecer esta parte de decir, pues parece que hay algo más también en el derecho. Los teóricos franceses ya lo decían, pero con nosotros también ocurre algo similar.
Y entonces empiezan a salir estas ideas de que se deben amplificar las cosas. Ya para la actualidad, si nosotros quisiéramos hablar de cuál es la situación de este gran campo que llamamos la crítica jurídica, pues incluso hay una revista que se llama así, Crítica Jurídica, y que nació en México. Entonces es muy común que institutos, que facultades de derecho pidan de cierta manera acercarse a esta crítica jurídica, aunque a veces no lo hacen de manera explícita. Por ejemplo, cuando vemos que se pide en algún tipo de institución o facultad como la nuestra, que haya un rigor crítico, que haya crítica, que en algún texto que se pretende publicable, por ejemplo, o que el alumno haga crítica de tales cosas. Ahí está un poquito esa raíz que quedó de decir, bueno, tenemos lo que tenemos del derecho, pero queremos que los juristas se formen todavía con un peso más. Ese peso se va a llamar pues la crítica jurídica en muchos casos. Es decir, a lo que me refiero es que en la actualidad, como refería al inicio de esta charla, es muy difícil que digamos, todo esto engloba la crítica jurídica ya. Es muy difícil que encontremos algo bien hecho y que tenga los límites bien determinados de la crítica jurídica, pero no es nada difícil encontrar puntos en la enseñanza o en el aprendizaje de nuestra materia, donde veamos que ahí están colándose estos criterios, estas aristas de crítica jurídica, y van asomando su cabeza, por así decirlo, aunque no lo veamos explícitamente a veces. Entonces, aquí me surge la duda, más que justamente hablar de una corriente de pensamiento, deberíamos decir que podría ser una actitud intelectual que se pretende justamente despertar en aquellos estudiosos del derecho para que justamente lo vean, lejos de ese rigor formalista, diríamos, y lo empiecen a vincular con su contexto. Bien decías, ¿no? En este sentido de paradigma, de formular nuevos conocimientos. Entonces ahí convendría, desde tu perspectiva, tomarlo como una actitud intelectual. Sí, estaría muy de acuerdo con esa posición, como una actitud intelectual que pretende ciertas cosas. ¿Qué pretende? Pues, como bien lo ha dicho maestra Amparo, romper un poco con el estudio formalista del derecho, romper un poco con los paradigmas formalistas, porque dijimos que este es un paradigma que también quiere entrar, y que también quisiera aclarar en este punto, pues es un paradigma que realmente no es nuevo. Porque si nosotros, como dijimos hace un momento, vemos las raíces, pues 100 años ya tiene, y en Latinoamérica pues más de 50. La verdad es que se estima que poco antes de mitad del siglo pasado también en Latinoamérica empiezan estos autores a retomar a los franceses y a hacer su propia teoría latinoamericana. Entonces, en este sentido, por ejemplo, también creo yo conveniente que nosotros podríamos ver muchas partes de crítica jurídica en materias que no son como tal el derecho. Una vez más, la sociología, por ejemplo, por excelencia, pero podríamos tener a la antropología, podríamos tener a la filosofía, podríamos decir que gracias a que esas ciencias siempre estuvieron interesadas en el estudio del derecho, ya desde ahí había una especie de crítica jurídica, que no se llamaba así, bueno, pues no se llamaba así, pero por supuesto que ya desde las teorías más longevas de la filosofía sobre el derecho, o de la filosofía política sobre el derecho, o de la economía, ¿no?, sobre el derecho, pues ya había estos rasgos de que le tocaban la puerta al derecho y le decían, oye, pues salte de tu casa porque aquí hay cosas que debes resolver. Aquí hay cosas que nos incumben a los dos, economía y derecho, política y derecho, sociología y derecho, y pues se te está haciendo tarde, es hora de que salgas, claro, por así decirlo. Sí, yo creo que si lo queremos señalar en un lenguaje llano, no de alguna manera científica, como dices, o una estructura intelectual, pues diríamos que durante mucho tiempo se estudió el derecho pues como una casilla sola, ¿no? Uh-huh. Y que además no tenía ningún vínculo con todo lo que pasaba afuera, ¿no? Y aquí, mientras ustedes comentaban, pues me vino la idea esa de la definición que algún maestro nos dice en primer año, que nos dice que el derecho es un conjunto de normas. Yo tuve maestros que me dijeron, eso no dice nada, ¿no? Entonces, claro, aprenda seriamente lo que es derecho, o nos decían en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una definición generalmente aceptada, ¿no? Es decir, el derecho, un conjunto de normas, ¿no? Entonces, eso me recuerdo. Tanto que nos decían eso y nada, ¿no? Eso no define el derecho, eso no es el derecho. Pero lo que sí creo es que la sociedad en general sí lo cree, uh-huh, y que es el fundamento, desde la perspectiva de considerar que lo jurídico, el derecho o la ley,
corresponde solo a los abogados, ¿no? Y entonces en esta perspectiva los integrantes de una sociedad no se percatan de que nuestra vida como simples ciudadanos, si lo queremos ver así, está involucrada de derecho todo el tiempo, es decir, todo el tiempo tenemos relaciones con el derecho. Claro está que no somos conscientes, ¿no? Entonces, desde este enfoque, ¿no?, de pensar que el derecho es solo para un grupo de personas que están interesadas en el derecho, y que seguramente ustedes me han escuchado comentarlo, porque lo hago normalmente, que cuando recién ingresan nuestros alumnos a primer semestre, casi la primera semana algún familiar le va a decir, tú que estás estudiando derecho, ¿no? Oiga, sí. Tengo una semana en la facultad, ¿no? Y además, pues a lo mejor todavía hasta tercero o cuarto semestre ni siquiera ha llevado la asignatura, ¿no? Porque pues laboral o constitucional o internacional. Sin embargo, ya da la comunidad por hecho que como estás en la Facultad de Derecho, así como que llegas en la mañana y absorbes toda, ¿no? No, tenemos una licenciatura de 5 años, o sea, el ámbito de análisis y de estudio es grande, ¿no? Es un cúmulo de conocimientos que tenemos que aprender. Entonces, siento que la crítica jurídica precisamente lo que pretende es darle otra posición al derecho, es decir, que las personas tengan la visión de que no son solo normas, ¿no? El derecho tiene que estar vinculado con su sociedad, y hablaríamos aquí también de que cada derecho con su sociedad, o sea, no lo podemos generalizar, ¿no? Claro, nos sentiríamos más identificados con lo que está haciendo Argentina, Colombia, Uruguay, pues por las características que con lo que está pasando en Francia, ¿no? Entonces, sí, también esto nos lleva a considerar una visión distinta. No sé cuál es tu opinión a este respecto. No quiero limitar tu libre expresión, pero tienes 1.5 minutos, querido Carlos, para contestar. Sí, claro, a reserva de que después del descanso podamos seguir, pero sí, estaría de acuerdo. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar me pareció muy interesante, el hecho de que la gente ya tiene una idea dada de cómo es el derecho. Ahí es donde la crítica jurídica dice, oigan, es que como hemos estado construyendo nuestro edificio del derecho, miren, por eso la gente piensa eso, ahí hay que arreglar algo, por ejemplo. Pues vamos a un receso y regresamos con ustedes en unos minutitos. Regresamos con ustedes, hemos estado viendo sus participaciones, sus inquietudes, que agradecemos mucho. Las voy a unir porque varias van en el mismo sentido, que podemos sintetizar en el sentido de cuál es la relación que se va a dar en esta visión de la crítica jurídica con la sociedad y quizás en algún momento con el derecho, ¿no? Es decir, cuál es el impacto que tiene la crítica jurídica, podríamos agruparlas de esta manera, ¿no? No sé si están. Claro, sí, claro, doctor, es una pregunta muy interesante porque de hecho aquí viene la parte más rica a mi gusto de lo que vamos a denominar crítica jurídica, porque hasta el momento todo pareciera que se queda justo en el ámbito intelectual, que son una serie de personas que llamamos académicos o científicos del derecho que están pues allá haciendo la crítica jurídica, y que al final pues todo esto nos puede hacer pensar que el ciudadano de a pie pues tiene 0% de crítica jurídica, eso podríamos pensar. Sin embargo, más bien yo creo que esto es erróneo, porque yo creo que todos en el fondo, hasta el ciudadano más, digamos, desconocedor del derecho, que lo digo entre comillas porque no puede haber un ciudadano desconocedor al 0.00% del derecho, me atrevo a pensar, pero lo que quiero llegar es decir que realmente todos nosotros en algún momento tuvimos una especie de pizca o de curiosidad de la crítica jurídica, sin saber que existiera siquiera ese término. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas muy cotidianas, como usted mencionaba, el derecho en las cosas cotidianas. Quizás todos desde niños hemos escuchado que se dicen cosas como con mucho descuido, como de, no, pues es que la ley aquí ni te va a ayudar, mejor ni vayas porque la ley ni te va a ayudar. No, en este trámite, mira, yo fui y tuve que dar 3 vueltas, no sirvió de nada. O no, mi patrón en mi trabajo, pues no tengo ni seguro social, que también lamentablemente es muy común, ¿no? Es decir, todos en algún momento, sepamos o no de normas, hayamos estudiado derecho o no,
sí tenemos esa pizca de crítica jurídica porque algo no nos cuadra, porque en algún momento de nuestras vidas hay algo que decimos, qué extraño, aquí yo hice este juicio, yo fui y nada más no salió y aquí pues el abogado me mostró que la ley decía esto o al revés, o no sabía que podía pasar esto si ocurría tal fenómeno y pues ya estoy en este juicio y yo ni siquiera por aquí pensé que me iba a estar involucrado porque no sabía que la ley decía esto. O lo que acabamos de mencionar, ¿no? Las injusticias del día a día. No, pues nadie me informó que en la Ley Federal de Trabajo, que había algo que se llamaba Ley Federal de Trabajo, y por eso no pude ir a decirle a mi patrón, oiga, pues deme un seguro, ¿no? Deme un seguro social, por ejemplo, entre muchas otras cosas. A lo que me refiero es que justo la crítica jurídica y es donde abre los ojos y les dice, no solamente estamos acá los académicos, realmente todos los individuos traemos ciertas pizcas de crítica jurídica porque todos de cierta manera, como es obvio, que estamos bajo este sistema jurídico, pues todos recibimos los efectos del sistema jurídico. Entonces todos nos podemos dar cuenta de algunas caras que tiene el derecho que nos parecen muy extrañas. Y la crítica jurídica ahí es donde dice, oigan, pues hay que explicar por qué a este individuo le parece muy extraño esto. Oigan, por qué este individuo, si está en esta y en esta situación, pues no tiene ni forma de defender sus derechos. Por ejemplo, algo que se dice mucho en la crítica jurídica es que muchos defensores de derechos humanos pues están constantemente buscando interpretaciones de los derechos humanos para ayudar a la mayor población posible, hablando específicamente como ejemplo de muchos juristas que están ahí en el día con día en el litigio. Algunos de ellos están conscientes de que quieren hacer crítica jurídica, otros no, pero aún así van y dicen, bueno, si los derechos humanos con todas las fallas epistemológicas, teóricas que tienen, sirven para algo, pues hay que meterlos para ayudar a alguien que lo necesita. O por ejemplo también en la crítica jurídica se ha acuñado otro término que es el uso alternativo del derecho. Es decir, que los juristas tengan una postura ética específica y que digan, oigan, ¿saben qué? Es que nuestras normas parece que aquí no van muy acordes a la realidad social, parece que aquí nuestras normas están fallando. Entonces el uso alternativo del derecho es también buscar eso, usos alternativos del derecho, para decir, oigan, es que aquí hay una situación social de estas personas que sufren de esto, pues vamos a hacer un uso alternativo del derecho, vamos a buscarlo en tribunales para que esta gente pues en verdad tenga un trato digno en sea lo que sea que les está pasando. Esos son dos ejemplos de cómo se utiliza la crítica jurídica en la sociedad. Pero repito, la crítica jurídica realmente está en todos nosotros cuando no nos cuadra por qué las cosas son como son. Dirían los teóricos de la crítica jurídica, no nos cuadra por qué las normas son como son. De tal forma que, acercándome a esto que estoy explicando, pues también quisiera aclarar que la crítica jurídica a veces puede haber gente que quiera llegar al campo de la crítica jurídica y en el fondo pues no haga mucha crítica. Se puede dar de todo, ¿no? Se puede dar que haya gente, como les digo, que digan, vamos a ser críticos de estos conceptos y a la mera hora pues parece que no y sigan diciendo que el derecho es un conjunto de no. O sea, por ejemplo, ¿no? Que caigan en las mismas. Y hay otras personas, sean académicos o no sean académicos, no importa, que digan, oigan, pues es que esto es totalmente injusto, ¿por qué nuestro derecho permite esto? ¿Por qué nuestro derecho está diciendo que sí a esto cuando claramente es un no? Cuando claramente la sociedad, nadie se ve en esa norma jurídica, ¿no? Si le preguntaran a cada individuo, que especularíamos nosotros, cada individuo diría, no, pues yo no quiero esa norma, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, para concluir esta parte, cuando nosotros hablamos de la relación de la sociedad con la crítica jurídica, pues también tiene que ver con ciertas ideas ya predeterminadas que tenemos del derecho. Una, como mencionábamos, que usted hizo favor de recordar la doctora Elsie, el hecho de que, por ejemplo, un alumno en un primer semestre llega y tiene un mes en la facultad y le dicen, oye, pues tú ya asesórame. Sí, porque la gente, pues justo recibe los efectos de lo que ya se construyó sobre cómo es el discurso del derecho. La gente ya tiene en su inconsciente que ellos no saben derecho y que el nieto, el sobrino y el hijo sí. Entonces ya automáticamente como que pasan a ese otro campo y dicen, no, pues este ya es el que sabe de derecho, yo no sé, pero este sí, este es el ilustrado, este es el que va a tener licenciatura, este es el que va a ser un profesional, va a ser alguien en la vida, ¿no? A lo que me refiero es a lo siguiente, que justo gracias a que
a que el molde del derecho siempre ha sido muy formalista, pues lamentablemente se ha excluido a la sociedad, ¿no? La sociedad que no conoce de derecho se siente que no es profesional, que no sabe. Todos sabemos o imaginamos cómo se ve la gente que necesita en un juicio un abogado y le dice, pues por favor, licenciado, usted que es el que sabe, usted es el único que me puede ayudar aquí, usted por favor hágalo. A lo que me refiero es a eso, ¿no? Que tanto el paradigma formalista del derecho ha hecho que la gente se quede allá y que la gente cuando ve a alguien que sabe de derecho diga, ah, no, pues este ya es el super salvador. Sí, la crítica jurídica también se mete ahí en la sociedad y le dice a la sociedad, oye, pues ¿sabes qué? Es que hay un problema en el derecho que hay que ver. No es que tú tengas la culpa por idolatrar a alguien que sepa derecho. Es que más bien se te ha condicionado que tú idolatres a alguien porque pues se te ha quitado todo conocimiento del derecho, ¿no? O se te ha dejado fuera, ¿no? Quizás no quitado. Claro, digo, aquí la perspectiva, que tampoco la veo muy cercana, es que precisamente el concepto de crítica iría muy vinculado al de cultura jurídica, es decir, sí, a ese mínimo de derecho que debían de conocer o de leyes que debía de conocer el ciudadano de a pie. Pero el ciudadano de a pie, siempre hay un culpable, no sé cuál es, pero hay algún culpable, ¿no? En la sociedad, de que la gente no se interese, ¿no? Esa es la realidad. Por ejemplo, vamos a sacar una licencia, ¿no? De conducir un automóvil, ¿no? O de moto. Pues a la gente le da pereza o le da flojera o sabe que es corrupción o lo que sea, y en vez de acercarse a ver cuáles son los requisitos, cómo puedo hacerlo y eso, va por la vía corta, ¿no? Entonces, creo que sería importante hacer campañas de sensibilizar. Bueno, todos hablamos de campañas para todo, pero no sé cuál sería la forma de motivar a las personas, porque en estricto sentido, lo sepan o no, están en contacto con el derecho. Y voy a decir algo que ya lo he dicho en el salón, mis alumnos lo han escuchado, ¿no? En la mañana cuando toman el transporte público, están haciendo un contrato de prestación de servicios. Claro, sí, nosotros lo sabemos. El ciudadano de pie sabe que lo que tiene que hacer es pagar su boleto del metro, porque si no, no lo van a dejar pasar, ¿verdad? Pero ya te acercaste al derecho, eso es lo que quiero expresar, ¿no? ¿Por qué si alguien se va a casar, entonces sí se interesa de ver cuáles son los requisitos? Porque si alguien se va a casar, dudo muchísimo que vayan a asesorarse de un abogado, ¿no? Va a ir a donde tiene que ir y solicitar cuáles son los requisitos o el formulario o lo que sea, ¿no? Entonces, para unas cosas vemos que sí hay la necesidad, ¿no? Como casarse y tendría que decir para divorciarse, ¿no? Entonces, pero hay otros asuntos que como no los sentimos cercanos o no reflexionamos que no son cercanos, nosotros mismos, y por nosotros mismos me refiero a la sociedad o a los individuos, no se acercan al derecho, ¿no? Porque en este sentido tendríamos que pensar lo que sucede en otros países. En otros países las comparaciones nunca son buenas, pero lo voy a decir porque ya lo empecé a decir, ¿no? Conocer la Constitución, ¿no? El ciudadano de a pie la lee, la conoce, y nosotros tristemente, porque yo creo que todos tenemos la experiencia, que de repente a los periodistas o a de las radiodifusoras se les ocurre ir a la Cámara a preguntarles a los excelentes diputados y senadores cuántos artículos tiene la Constitución. Tristemente no lo saben, la modifican todos los días, ¿no? Esa es una tristeza. Por una parte, y por la otra nos debería de enojar que quienes están modificando la Constitución o la ley que sea, no la conocen, o sea, no conocen ni siquiera cuántos artículos. Puedo deducir, ¿verdad? Al buen tuntún, que ni siquiera saben cuál es el contenido de esa norma, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la primaria o por ahí les enseñan a los niños que el artículo 3, que el artículo, ¿no? Los clásicos, 3º, 27 y 123, ¿no? Hasta ahí llegó el conocimiento. No hay esa idea de que todos, por el simple hecho de estar en sociedad, tenemos que estar en contacto con el derecho, ¿no? Y no a lo mejor sí hay cosas que deben ser para el especialista, ¿no? Pero ¿cómo voy a ejercitar mis derechos si no los conozco? ¿No? Porque partiríamos de esa base. ¿Cómo voy a lograr o cómo voy a exigir, ¿no?
y muchas veces se van por la corrupción y son trámites fáciles o cosas accesibles, ¿no? Es un acta de nacimiento, por decir otro ejemplo llano, ¿no? De cotidiano, ¿no? Nadie va a consultar a un derecho a un abogado cuando nace un bebé y tiene que hacer su registro, ¿no? O sea... es un trámite que se va, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o sea, ¿en qué momento se dio esto de la exclusividad de las normas o del derecho para los abogados, ¿no? Sí. Y que además todos aceptaron contentos, ¿no? Pues estos que se preocupen. Nosotros como no nos vinculamos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer que esto que nosotros estamos diciendo que es darles una perspectiva muy amplia del derecho, ¿cómo crees, Carlos, que se puede vincular esto o motivar a los alumnos para que tengan esta nueva perspectiva desde la visión de la crítica jurídica, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante y más por todo el contexto que dio, doctora, porque en efecto, pues sí, la crítica jurídica se mete a esos embrollos y dice, a ver, momentito, y aquí se basa, por ejemplo, en la historia, ¿no? En la historia política, y dice, a ver, pues vamos a analizar la historia política y vamos a ver cómo se fueron dando los cambios en el derecho, a tal grado que, bueno, desde hace algunos siglos, pues ocurre esto, ¿no? Ocurre el especialista encasillado y el individuo llano allá afuera que busca al especialista a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba también de la comparación de los países, pues sí, la crítica jurídica también se mete y dice, a ver, ¿por qué solamente en un cúmulo de países muy pequeño, en algunos países de Europa y de Norteamérica, y en todo el ciento y tanto y pico de países de Asia, de África, de Oceanía y de América, por qué la gente no conoce su derecho y por qué solamente, e incluso yo me atrevo a decir, ustedes me dirán su opinión, pero yo me atrevo a decir que incluso en los países como Francia o normalmente que llamamos de primer mundo, entre comillas, pues aún así, ¿quién sabe qué porcentaje conozca las normas? ¿Un 70 lo mucho? Entonces, un 70%, ¿no? De la población conocerá las normas. O 80 vamos a darles ya como, uy, súper campeonísimo, ¿no? Entonces, pues, justo la crítica jurídica se mete a eso y dice, oigan, pues es que esto no parece que sea particular de un país. Esto parece que tiene razones políticas globales y hay que meterse, hay que buscarlas. Ahora bien, por supuesto, esto que estoy diciendo sí parecería que es un trabajo exclusivamente del académico. Y parecería porque justamente a nosotros, a los académicos, pues se nos ha encasillado justo en ese ámbito de, nosotros conocemos de esto. Y un ciudadano de a pie, nosotros, este es nuestro trabajo, ¿no? También tiene que ver un poco con esta división social del trabajo, de la ciencia. Entonces, por ejemplo, pues cuando hablamos de cómo podríamos, con la crítica jurídica, pues darles un empujoncito a los estudiantes o de derecho o algo así, pues hay que tomar primero estas características globales, ¿no? Como que el hecho de que seamos conscientes de que cuando hablamos de un sistema jurídico, pues en sentido muy estricto no hablamos, o sea, sí podemos hablar del sistema jurídico mexicano, claro, por supuesto, pero que en sentido estricto, si queremos analizar cómo se construyó, por qué es como es, por qué su contenido de las normas es como es, o sea, y sí, ya lamentablemente no nada más vamos a tener que estudiar el sistema jurídico mexicano, hay que darle pauta a toda una concepción jurídica de muchos países a escala global. Ya diríamos el multicitado concepto, pues sí, del derecho occidental, ¿no? Ya tenemos que trascender los países, no hay de otra. Por ejemplo, también hace algunos momentos en la facultad, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hablaba de la globalización y hablaba de manera muy precisa de cómo la globalización tuvo efectos económicos en la población. Yo diría, perfecto, sí, claro. También hay que tomar relación de eso porque él de manera implícita mencionaba cómo ciertas normas económicas estaban permeando en esos momentos. Yo diría, claro, ahí está también la tarea de la crítica jurídica. Vamos a agarrarnos de esos paradigmas, en este caso un paradigma económico, y pues vamos a desmenuzarlo, a ver qué implicaciones tuvo en el derecho, qué tanto ha hecho eso que nuestras normas hagan que vivamos como vivimos, por ejemplo. Y ya para esto sería un primer punto, ¿no? Esa contextualización global. Y un segundo punto, ya específicamente para estudiantes de derecho, pues sería que nosotros busquemos a escala microsocial, a escala pequeñita, particular, cómo intentar zafarnos, lo voy a decir así como me viene, ¿no? Claramente, zafarnos de estas prácticas del derecho que son excluyentes.
Porque, por ejemplo, ahí sí, pues hago uso de los teóricos que dicen que muchas veces las prácticas microsociales son las que nos pueden dar un poquito de luz ante la oscuridad. Porque en estos temas es muy fácil encontrar la oscuridad, pero la luz, por supuesto que ahí está. A lo que me refiero es a lo siguiente, ya en casos concretos, que nosotros como justo los que tenemos el privilegio de ser los conocedores del derecho, cada vez que tengamos una posibilidad de salirnos de ese contexto de los conocedores e invitar a otros estratos de la población a que sepan un poquito cómo se maneja el derecho, qué lógica tiene, o mínimo que tienes derecho a tal cosa, oye, tú estás mencionando esto, tienes que saber que tienes derecho a tal cosa. Puede ser en una cena familiar, puede ser con los amigos, puede ser en un contexto con más auditorio, no importa, lo importante es encontrar esas maneras de zafarse. Que de pronto escuchamos que alguien dice que el derecho solo sirve para los ricos, que solo sirve para los poderosos, decir, momento, eso puede ser verdadero hasta cierto punto, pero mira, existe esto y esto, pero mira, esto se da porque pues hay estas condiciones, ¿no? Se da porque hay un poquito más que hay detrás. Que escuchamos que alguien dice que los abogados son corruptos, decirle, pues sí hay corrupción, pero el análisis más allá de eso es ver por qué los operadores jurídicos, gracias a la lógica jurídica que existe, son susceptibles de corrupción. A ver, hay que meterle más profundo. Si hay mucha corrupción en sistemas jurídicos como el nuestro y de cualquier país, bueno, entonces una vez más, parece que el análisis no debe ser particular, parece que entonces hay que indagar en el cerebro de lo jurídico a ver qué hace que nuestros sistemas jurídicos sean tan débiles ante la corrupción, ¿no? Que día con día pierdan la batalla contra la corrupción. No tanto al individuo, el individuo, pues para ser muy honestos, está buscando sobrevivir, ¿no? Está buscando su bien personal, está buscando sobrevivir, y si se agarra de la corrupción, pues se agarra, ¿no? Al final dice, pues con corrupción o como sea, pero ya salí, obtuve lo que quise, ¿no? Es ir buscando, justo en eso. Yo creo que ahí, Carlos, en realidad, justo tomando este punto que refieres, es que al final tenemos que ver lo que se dice, cómo vive el derecho en la interacción de las personas. Es decir, ¿por qué ese desfase entre ubicar a los teóricos, a los juristas, a los especialistas y justo lo que decimos, ¿no? El ciudadano de a pie, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar involucrados todos. Porque lo que también es cierto, ¿no? El ciudadano no va pensando en cumplir la norma o voy a tener tan sanción, va buscando satisfacer una necesidad, no comer para no sé, no tener chinches, no lo sé, ¿no? Va en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que ahí justo donde insertaríamos la crica, de decir cómo se vive ese derecho en esta interacción con las personas. ¿Por qué las personas no conocen su derecho? ¿Por qué las personas no cumplen con su derecho? Aun cuando pareciera que sería algo normal, entre comillas, diríamos, ¿no? Sí, justo con esto, un pequeño comentario que me viene a colación, también con lo que usted dijo de la cultura jurídica. Sí, justo, nosotros en la crítica jurídica nos atreveríamos a decir, oigan, ¿por qué debe existir algo que llamamos cultura jurídica? Pues si se supone que las normas emanan de la población, pues sería necesario que la población las conociera si de ella misma emanan. O sea, la crítica jurídica también dice, oigan, esto no es paradójico. Si presumimos que las normas vienen de la población, ¿por qué entonces tenemos que crear conceptos para que la población conozca las normas si se supone que vienen de ella? O por ejemplo, otra cosa muy breve, ¿no? El hecho de que nosotros pues digamos que el derecho representa siempre de manera neutral, cuando pues sabemos que siempre hay cosas que hacen que el derecho pues nunca pueda ser neutral, ¿no? Ese tipo de cositas pues también se meten en la crítica jurídica, también están adentro. Pues podremos continuar, pero aquí el tiempo vale oro y se nos ha cumplido nuestro tiempo, valga la redundancia. Agradecemos infinitamente a todos aquellos que nos han acompañado en esta emisión de su programa Societatis. Los invitamos para la próxima semana en una nueva edición con un nuevo invitado que tendremos para entonces. Agradecemos infinitamente, repito, a quienes nos acompañaron y esperamos que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias.